Hola Luz, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte por aquí después de este confinamiento, esta distancia, pero claro, si estamos en el corazón, la distancia no existe. Ah, pero es muy rico encontrar el pellejito. Sí, Tierno, amoroso. sí, A mí me encanta. a mí también. Ah, O sea que bueno. nos encanta. Bueno, ahora se vienen desafíos muy grandes porque si uno ve las pandemias, pues no sabemos si esto vuelve o cuándo vuelve, si va a haber remesones, idas, venidas, o si es de aquí a 9 años, como ocurrió con Marco Aurelio, por ejemplo, que se murió en una segunda gran ola de la pandemia a los 9 años y ya había perdido su familia. Pero bueno, como esto es una cosa a largo plazo, tenemos que pensar más allá del virus, en la cultura, en cómo nos cultivamos, en la educación, en la economía, en la salud. Qué bueno que pudiéramos hablar de educación y de salud. A ti que te encanta el tema de educación, me encantaría que nos dijeras algo al respecto. Bueno, hermano, yo pienso que cuando tenemos una cosa tan impredecible, lo más sensato es empezar por el instante y por el presente. No vivir para la pospandemia o para el rebrote, sino para este instante y prepararnos para sacar de adentro. Eso es educar, inducir un estado interior que a lo mejor puede terminar siendo no solamente un cultivo de lo humano, una cultura, sino una buena estrategia para la salud. Empezar, a mí me encanta la palabra, a darnos a luz. Y Ujú. darnos a luz supone sacar lo mejor de adentro para responder a este instante, no al de después, porque si aplazamos este, el de después va a tener pendientes, que era justamente este el entrenamiento para responder al paso siguiente. Entonces yo pienso que en cuestión de educación y de salud estamos dando los cimientos para la cultura. ¿Vos qué Ujú. pensás que cómo puede gestionarse este proceso de cultivarnos como instrumentos, no solamente como un fin en sí mismo, sino como un medio? Es muy bonito pensar en términos metafóricos en ese sentido, porque cultivarnos viene de la tierra que somos, ¿sí? Viene de arar la tierra, viene de removernos interiormente, viene de más allá de las sombras, descubrir el potencial de las semillas que había sembrado, ¿sí? Al interior. Viene de cultura, la tierra es una cultura, un cultivo es una cultura. Y entonces, si nosotros aprovechamos este momento de máxima vulnerabilidad, en que la tierra está removida, en que tiene surcos desde nuestras propias heridas, y nos pudiéramos sembrar en esa intensidad, no solo física, sino casi que emocional del presente, porque yo estoy convencido que si no es intensamente, si no consideramos nuestras emociones, si no tocamos lo más profundo, nuestro corazón, pues obviamente vamos a producir una cosechita pasajera o no vamos a tener raíces sólidas y firmes y obviamente florecer a una nueva cultura, crear un nuevo bosque de la humanidad, una nueva ecología humana y planetaria, implica lo que tú dices, el presente y la presencia y ese surco en la tierra viva y removida que tenemos en este momento. Sí, tocas una de las cosas que se considera un factor a veces muy incómodo y es el de las emociones tan diversas, tan cambiantes, pero también lo que hace auténtico a un ser humano es su sentir, es lo que enraiza y lo que se queda adentro, lo que después responde y corresponde. Entonces ese cultivo de las emociones casi que tiene elecciones. Cómo empezar a elegir aquellas emociones que nos sirvan para sostener un cultivo a largo plazo, empezando obviamente por el de el momento. Y eso toca ya algo más complejo que el entretejido de emociones elegidas conscientemente van generando un cultivo, una Mm.
actitud, cómo es la actitud la que sostiene y da respuesta, porque en la medida en que no haya raíces, trasfondo, en un momento de crisis y de emergencia, sálvese quien pueda, es lo que predomina. Si no hay un trasfondo de cultivo y cultura de lo humano, ya no solamente de lo individual, sino de lo humano, cada cual brega a librarse como puede y terminamos peleándonos por comida o por cosas no tan necesarias como la comida, en vez de haber generado vínculos de afinidad y de aprecio por lo humano, que finalmente es nuestra mejor cosecha. Ni siquiera como individuos vamos a vivir eternamente, es lo humano que hayamos dejado en estos surcos de la tierra y de las crisis, y tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, ojo a esas emociones que consentimos, que se vuelven estados y se vuelven actitudes, porque son el terreno donde se sostiene lo que es común, ya no solamente a lo individual y a lo temporal, instantáneo, sino en la historia, tiempo prolongado, y en los individuos como proceso de comunidad. Cuando tú tocas ese término que es tan importante, actitud, que no te refieres tanto a las aptitudes, a las experticias, sino a la experiencia viva, que no te refieres tanto a los conocimientos, a las concepciones, sino a lo que te implica, a lo que luego se aplica, pero porque tiene raíces en el corazón desde la implicación, ¿sí? Aquello que se puede explicar, pero no se explica en la superficie del intelecto, sino que se explica desde el código del sentir, aquello que te afirma profundamente. Allí nosotros tenemos raíces en una cultura que es la del presente, pero que se puede proyectar al porvenir. Digamos que en este presente nosotros estamos recibiendo todo el aprendizaje del pasado, todas las semillas del dolor, que el dolor también es una semilla, es una lección, es un aprendizaje, es un gran maestro, nos enseña por dónde no es, ¿sí? Pero también todas las semillas que han de generar las cosechas del futuro, todo eso está naciendo en el presente. ¿Y dónde en el presente? En tu actitud, porque tú produces actos, no aptos. Yo no veo a alguien que esté produciendo aptos afuera, sino actos. Y los actos nacen de tu actitud. Y tu actitud es tu pensar, es tu sentir, también es tu actuar, pero unido sincrónicamente en tu presente y en tu presencia. Así que cuando tú tienes la correcta actitud, que es la del aprendiz, eres humilde, eres sencilla, eres vulnerable y además te puedes gozar la vida, no solo sufrirla y disfrutarla, y además estás aprendiendo, que es lo más importante, y cuando estás aprendiendo, no solo es que estás aprendiendo desde afuera, sino que estás aprendiendo del potencial que hay dentro de ti, te estás descubriendo, y al descubrirte puedes dar lo mejor de ti. Esto no sería generar una cultura en el sentido masivo de la palabra, sino una cultura en el sentido personal, individual, único, en el que tú eres el cambio que el mundo necesita, porque te cambias y te transformas interiormente, porque aprendes, pero no solo porque aprendes, sino porque te prendes, porque enciendes tu corazón, porque te abarcas, porque comprendes y comprendes, porque te comprendes y porque te aceptas, y de pronto también porque te quieres. Y en ese sentido, una cultura del cuidado, una cultura de la atención, de la escucha humana, una cultura del amor. ¿Y qué tal si empezamos a pensar que hay que instrumentar, no solamente con palabras y con ideas, la cultura del amor para educar y para generar esa solvencia del estar pleno, ahí sí apto, pero también con la actitud suficiente para llevar este instrumento a su consumación? Para mí eso es salud, que está en la plenitud suficiente para ser apto y con la actitud que le permita ser partícipe, disfrutar y entregarse sin ningún bloqueo, sin ninguna limitación. Eso es un buen estado de salud, pero que para empezar lo que nos mueve y nos conmueve profundamente son las emociones, pero ellas se suscitan y se conectan
según y cómo hacemos uso de los sentidos. Entonces pienso que esta cultura del corazón y del amor, hay que volver al principio. Nos cultivaron la mente para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, saber de fronteras, pero no para apreciar lo bueno, lo bello y lo verdadero con todos los sentidos. O sea, era ir hacia afuera para conquistar algo, pero no que emerge y prenda desde adentro, desde el asombro de los sentidos, y que desde el principio se nos cuente que no es para cualquier cosa ni de cualquier manera, sino para ser parte y partícipe de la vida en su plenitud y en su bondad. Entonces, ¿qué tal pensar que como factor de salud y de educación no podemos ignorar el uso de los sentidos y el cultivo del uso de los sentidos correctamente? Qué ¿Qué piensas de maravilla, eso? maravilla, una maravilla, Luz, porque es que los sentidos correctamente usados llevan al sentido. Digamos que hacen parte de un solo diamante, de una sola sinfonía. Son muchas notas o muchos armónicos, pero tiene una totalidad, una integridad. Quiere decir que yo te puedo tocar con los ojos, que tú me puedes tocar con tu palabra, ¿sí? Que nos podemos gustar y degustar este momento y saborearlo, y esa es una expansión de los sentidos, no solo expansión en el sentido externo, sino sobre todo en ese sentido profundo e interno, en que todos los sentidos conducen al sentido y no están separados. Y empezamos a salir de la esquizofrenia, de la dispersión en un sentido o en otro para darle sentido a la vida. Pero bueno, Luz, tú eres doctora, ¿sí? Es una manera de decir, porque ese es tu rol, pero yo sé que también es buena parte de tu ser. Tú estás doctora, es decir, que tu ser y tu estar, tu pensar y tu sentir, buena parte de tu acción, tu integridad está en ese rol que no es un rol periférico, sino un rol que parte de tu corazón. Eres docente, o sea que tú te dedicas a la salud y te dedicas a la educación, que para mí no son cosas muy diferentes, porque tú eres doctora y doxere viene de enseñar. El que enseña, el que enseña es un terapeuta por excelencia, pero no por lo que enseña, sino porque enseña al otro a desaprender y a aprender para descubrirse, porque libera lo mejor del potencial del otro, y eso es la genuina sanación. ¿Cómo ves tú esta relación entre educación y salud, entre sanación y terapéutica? ¿Cómo pudiéramos? Porque eso es un ideal que yo sé que hace mucho tiempo buscamos, que un maestro sea un sanador, es decir, que una buena pedagogía, que a mí no me gusta el término pedagogía, sino es andragogía, es al hombre que vamos a educar, ¿sí? Como una buena pedagogía que despierte el potencial del niño interior, no solo la educación de los niños, sino del niño que hay en todo el mundo, es por excelencia terapéutica y genera autogestión de la salud, y como una buena terapéutica no puede no ser andragógica o pedagógica, en el sentido de que te lleva a ti a renovarte y a aprender a encender permanentemente el fuego adentro. Bueno, vuelvo sobre algo que hablaste y es cómo los sentidos nos traen diversas ondas del oleaje de la vida de una manera discriminada. En ese sentido son como órganos de digestión de algo sutil que van generando impresiones adentro y procesos adentro, y en cuanto generan procesos producen relación, y en ese estado de relación son también como la nutrición de ese algo sutil que ya no son alimentos, intangible, que suscitan estados aún en los órganos. Cuando estamos contentos, algo del contento llega a cada órgano y él está contento también, y cuando está contento entra en su resonancia sin ruido. Entonces, en ese sentido, educar los sentidos y sanarse es lo mismo, porque le estamos dando los elementos que son parte de los códigos de la vida, que se manifiestan en los órganos como programas, pero es una sintonía realmente lo que está sucediendo ahí. Empezar por educar
conociendo el instrumento y las potencialidades del instrumento para relacionarse y unirse con la vida, ser libre de resonar con la vida en este instante y en este momento, con lo árbol, lo paisaje que hay en mí, sana también algo en mí, porque entra en ese estado de unidad perfecto. Y así de esa manera educándonos, aprendiendo a hacer todo, a hacerlo árbol, pero a la manera nuestra. Vamos uniéndonos y esa ciencia de la unión que es liberadora, es educadora y es sanadora también. Entonces yo diría que la gracia de los sentidos es llegar al sentido y el as bajo la manga de todos los sentidos es el corazón, porque es lo que prende literalmente cuando se enciende el oxígeno al respirar y llega el glóbulo rojo cargado de oxígeno a través del hierro y enciende el carbono. Aprendemos conforme los sentidos se unen al mundo y el mundo está adentro y estamos completos. Entonces, en ese sentido, aprender y sanarse, que es unirse, son la misma cosa. A ver, a mí me costó mucho una cosa, lo árbol, lo, lo perro, lo bosque, lo roca, lo piedra, sí, Lo lo cielo. sustantivo, Lo cielo, ese lo me encantó, ¿no? Porque es convertirse en ello, en eso. Yo soy eso, eso soy yo. Yo soy todo lo otro está en mi interior. Yo aprendo y me cultivo, pero me cultivo con el fósforo, el calcio y el magnesio. Y yo soy un cultivo de estrellas, porque en última instancia el fósforo, el calcio, el magnesio y el hierro vinieron de una estrella, pequeñita o mediana o de una explosión de supernova según el peso. Así que yo estoy cultivando las estrellas dentro de mí. Alguien decía, yo soy polvo de estrellas, qué maravilla. Y restaurar esto, la integridad, la humanidad, la unicidad, ¿sí? La autenticidad, el valor único de ser humano, saber que tú eres lo árbol, pero todo lo árbol se vuelve un árbol único y bello que complementa todos los bosques de la naturaleza y también que complementa el universo. Saber que tú te piensas y al pensarte reflexionas, llevas la luz al interior y te concibes y al concebirte te estás incubando, te estás gestando y al gestarte un día te vas a parir y al parirte un día vas a utilizar el agujero negro de la atención como el túnel del parto para nacer al universo en aquello que observas, allí donde tienes tu atención. Claro, todo eso se vuelve una maravilla porque tú has mencionado algo y es que educar y sanar es encantador porque es exorcizar la vida, sacar los demonios que no somos, ¿sí? Es reencantar la vida. Eso quiere decir que volvemos a encender el fuego, volvemos a tener pasión por la vida, nos volvemos a inventar. Estamos naciendo en cada momento y salimos de una cosa terrible que es la prisión de la memoria y es la prisión de la rutina y es la prisión del condicionamiento. Y cuando liberamos todas esas cadenas, bueno, todavía nos queda una prisión mayor que la del futuro, ¿no? Las cadenas de las expectativas. Pero si fluimos entre los dos tiempos y nos presentamos, y un maestro o un médico, que es lo mismo, es el que enamora al otro de la vida, no de un debería ser o un programa, sino de la vida que están haciendo, que está fluyendo en este momento. Entonces la educación y la salud, que son una corriente de amor, sabiduría, van a generar el agua fresca que la tierra de una nueva cultura necesita para poder revelar las semillas. Hay semillas sembradas, yo lo veo en mis hijos, yo lo veo en Salomón, mi sobrino, y tu hijo, por ejemplo. Yo lo veo en ellos ese potencial infinito que ya se adivina en su mirada y que va a reinventar el mundo porque obviamente no vinieron a repetir el mundo que nosotros hicimos y si no estaríamos perdidos o no. ¿Qué opinas? sí, la emergencia. A mí me gustan las palabras que tienen dos sentidos. Es el salir de algo, pero también lo que urge ya está a punto.
y tal vez no quedarnos en todo lo que no hicimos bien, sino en el milagro que aún acontece. Cuando uno mira la creación y la naturaleza, se da cuenta que está la materia prima y es el milagro que se fragua en el tiempo y en el espacio y se precipita para que nosotros hagamos con ellos lo que podemos hacer. Pienso que estas generaciones nuevas tienen un gran desafío y no es tanto ser libre de nuestros errores como ser pionero de sus amores, de sus asombros, de su compromiso, de su visión, versión de la vida. Que en cuanto invertimos tanto tiempo en lo que habiendo sido bueno ya no es tan bueno, perdemos y perdemos mucho tiempo. Como generar ese encantamiento, enamoramiento de la vida para que sintamos todos que vale la pena dar el paso, vale la pena poner todos los sentidos, la presencia y el presente para encontrar las soluciones. Problemas es muy fácil encontrarlos, las soluciones y las verdades que aún no hacen parte de la revelación, no de la rebelión, son las que ellos tienen a cargo. Ojalá con la ayuda nuestra, con la confianza nuestra, darles el poder y la confianza de que lo pueden lograr. Sí, no esperar la solución, Luz, nosotros somos la solución en presente, está incorporada en la emergencia, que es lo que nos sumerge en el presente, no solo porque ascendemos, que también podemos descender, ¿sí? Ese es el riesgo, sino porque es inaplazable, porque cuando nos aplazamos, nos desplazamos, nos perdemos la vida, el ser. Es un momento único, es una oportunidad que tal vez no se repita, es decir, que estamos en código de supervivencia, pero más allá de la supervivencia, de ascender a un orbital superior de la conciencia. De la libertad y la trascendencia. Claro, y darle sentido, un sentido más profundo a la vida. Esto cuando hablabas de la pérdida, sí, de lo que perdemos, claro, cuando aceptamos perder lo que éramos, pero perder lo que ya no somos, en ese mismo momento estamos descubriendo la economía de la abundancia, en que perder es ganar, en que caer nos da la oportunidad de ascender, como una semilla que cae o un fruto que se cae por su propio peso y libera sus semillas, y si la tierra está abonada, pues entonces vamos a volver a germinar. Pero esto me recuerda una frase: no te resistas a la caída, acompaña la caída. Si nosotros somos los pilotos de la vida, pues obviamente vamos en el avión, sí, pero resulta que el avión perdió velocidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta economía perdió velocidad, nosotros perdimos la posibilidad de proyectarnos de una manera efectiva, constructiva, sana al mundo, armónica al mundo. Entonces digamos que la civilización venía en crucero, en velocidad de crucero, una gran velocidad, de pronto perdimos velocidad, pero somos los pilotos de ese avión. ¿Qué hacemos? Tratamos de elevar la nariz del avión, tiramos el timón hacia atrás y tratamos de resistirnos a la caída y elevarnos. ¿Qué ocurre? Como tenemos una mínima velocidad, nos vamos a caer en barrena. ¿Qué hace un buen piloto? Y ese es el gran desafío. Si nosotros fuéramos buenos pilotos, picaríamos el avión, es decir, no solo no nos resistiríamos a la caída, sino que acompañaríamos la caída. Al acompañar la caída y picar el avión, ganamos velocidad, la suficiente velocidad para remontar. ¿Y qué es acompañar la caída? Pues aceptar con humildad que nos equivocamos, aceptar que ya el mundo que estamos gestionando no lo podemos gestionar con los antiguos condicionamientos, aceptar que tenemos que perder para no perdernos, que eso es lo importante, porque si no aceptemos perder afuera, nos vamos a perder de nosotros mismos, y entonces interiorizarnos, sumergirnos, precipitarnos, acompañar la caída, tocar fondo, porque si no tocamos fondo, vamos a seguir ahí entre dos aguas, pero si tocamos fondo, vamos a alcanzar el impulso suficiente para emerger y aprovechar esta emergencia.
Y a mí lo único que me preocupa de esta emergencia es que volvamos a las mismas, es que no aprendamos la lección, es que creamos que no estábamos en la sexta extinción planetaria. Hay gente que espera que venga un meteorito, quién sabe qué, pues que ya estamos, hay miles de especies que se están perdiendo en este momento. Todos los reinos de la naturaleza están movidos, están removidos, están conmovidos. Esto me hace pensar a mí que si de pronto todos nosotros fuéramos células de un solo cuerpo y ellos moléculas dentro de estas células y tejidos entretejidos dentro de un gran organismo, yo me pregunto, por Dios, ¿y qué está pasando con ese organismo? ¿Sí? Con ese habitante interior. Y si los mares y los ríos fueran sus torrentes circulatorios y los bosques sus pulmones, y si las rocas fueran su esqueleto, y si el centro de fuego fuera su corazón que nutre con su campo magnético toda la Tierra, yo me digo, Dios mío, qué está ocurriendo en ese ser? Estornudó de pronto, es que le dio un COVID, se está sacudiendo, que todos temblamos, y está también cambiando su nivel de conciencia, porque aquí lo que importa es el cambio de conciencia. Si nosotros cambiamos la conciencia, vamos a hacer el cambio que el mundo necesita. Pero el mundo no es el mundo de las rocas ni el mundo físico, sino el mundo de la inteligencia viva que vibra dentro de todos los reinos de la naturaleza y que hace de esta tierra una bella nave espacial, pero que tiene un piloto. Yo creo que aquí hay un piloto y en ese piloto están sucediendo cosas también. No sé si es muy atrevido, ¿no? ¿Qué crees tú de eso? No, yo pienso que las metáforas son como los símbolos, son muy poderosas porque le dicen a cada cual lo que a cada cual le puede decir. Sí. O sea que está muy bien, que en el su entender cada cual lo asume. Mientras hablabas del avión, yo me fui en barco. Sí. Entonces es como un barco que se está yendo a pique. ¿Qué hace? Suelta el lastre. Tenemos mucho lastre, tenemos demasiado afuera y poca motor adentro. Entonces es bajar la velocidad y de pronto incluso si hay una tormenta, bajar las velas y dejar que la corriente de la vida enseñe. Siempre habrá un oriente por donde emerge el sol. Siempre, en cualquier lugar hay un oriente. Entonces, orientarnos de nuevo. Hay una palabra que a mí me encanta, aunque si me dices que la explique no soy capaz. La mansedumbre de corazón, entregarse, rendirse, no intentar sostener y reventar el timón para sostener un estatus que es insostenible, es soltar los lastres de la apariencia y de tanto externo para regresar a casa. Y esa regresar a casa siempre es orientarnos, es ir a la luz, es ir en la corriente de la vida. Entonces A yo mí te me, invito al barco también. a mí me gusta así. Tú estabas en el barco y yo estaba en un velero. Mira cómo vamos ahí. Y no solo en un velero, sino que yo estaba en la orilla. Siempre hay una orilla y esa orilla eres tú mismo, sí, una orilla amable, amorosa, que te recibe. A pesar de que hayas perdido todo y el barco haya naufragado, vas en un tablón o en un salvavidas y de pronto te encuentras esa playa amable que era tu propia paz, que era tu mansedumbre, que eras tú mismo, y te encuentras con la otra orilla de ti mismo. Ya no estás en alta mar añorando una de tus orillas, sino que estás en tu propio cauce y en ese cauce reconoces el valor de la paz, el valor de la quietud, y estás en un punto de llegada y en un punto de partida, que es una maravilla. Pero yo estaba pensando en el velero, claro, la mansedumbre a mí me encanta, pero hay un refrán que a mí me encanta aún más y es a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, No, yo digo de mansedumbre entonces, como no, actitud. yo te Mm. entiendo perfectamente. Estaba pensando que tú puedes tener toda la paz del mundo y hay un viento huracanado, ¿sí? Y tú te abandonas y dejas de luchar y dejas de nadar contra la corriente, ¿sí? Porque hay una corriente tempestuosa, pero resulta que hay alguien que conoce sus velas
que puede orientar las velas en dirección del viento y aprovechar esta corriente. Y ese alguien es una voluntad, es un propósito, es un sentido de la vida. Y esa voluntad no es una fuerza, porque la voluntad no es nada para luchar como la gente cree, ¿sí? Abrazo partido, ¿no? Sino que es un sentido de dirección. Y cuando con ese sentido de dirección y de propósito yo oriento las velas en la dirección del viento, el resultado de la crisis es que voy a llegar más rápido a donde tengo que llegar, es decir, que voy a llegar en la corriente del ser, no en la corriente del tener, que es un lastre, porque ya pasamos del avión y pasamos al barco y nos fuimos a la orilla, pero yo pensaba en un globo y dice, ¿cómo va a subir el globo por más que le insufles el gas si no botas el lastre? ¿Sí? El lastre nos sirve para estar anclados ahora en el pasado y en la rutina y para repetirnos. Para eso nos sirve muy bien el lastre. Pero si queremos reinventarnos y renacer, entonces tenemos que botar todo el lastre del no ser, que es el lastre del tener que nos impide ser, y abandonarnos en alas del ser, en alas del alma, pero sabiendo que nos estamos elevando o sabiendo que vamos en la correcta dirección, que es el símil del timón. El timón, yo no veo el timón externo con el que hay que luchar, sino ese sentido de dirección incorporado adentro en nuestro cuerpo. Y de pronto se me ocurrió un símil. Lo que pasa es que se nos destrozó la casita y somos arañitas, ¿no? Y entonces vino la tempestad del viento y entonces ¿qué hace la araña? Con hilos de sí misma, porque es una proyección de sí misma, empieza a tejer una red que, guardadas las proporciones, es más fuerte que el acero, tiene resiliencia, es elástica, se deja mecer con el viento, pero también es un mecanismo más precioso para atrapar aquello que necesita para vivir. Obviamente nosotros no vamos a hacer una red para cazar en la naturaleza, sino que vamos a hacer una red para pescar aquello que nosotros necesitamos para nutrir el ser. Y esa es la red de la vida. Esa red de la vida es una red de relaciones, relaciones que parten de ti mismo, y con eso vas tejiendo ese tejido invisible en el cual tienes tu territorio, tu ser, tu vida, que lo llamamos el tejido de las relaciones. Bueno, yo te propongo que juntos hagamos este cierre en el que nos preguntemos, ¿y si no tuviera nada que ganar ni que perder de cara a lo externo, cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería tu vida y cómo sería la mía si todo lo que tenemos es una oportunidad y un derecho de disfrutar la vida, de revelar en ella el milagro que aún está latente? No nada para evitar ni para acaparar, ganar o perder, sino para revelar. ¿Tú crees que pudiéramos empezar a concebir una espiritualidad de esa naturaleza, de estar sin cálculo de lo que podemos ganar, acumular o perder, sino en esa relación con la vida de absoluta naturalidad y entrega, reciprocidad del ser con el ser total? No solo creo, Luz, sino que no me imagino que haya otra manera humana de vivir, porque yo creo que la humanidad es un camino de revelación de la espiritualidad, de afirmación y irradiación de la espiritualidad. Si estuviéramos en esa condición, comprenderíamos que tus células son espirituales, tus sombras son espirituales, como lo es tu luz, tu pasado, como lo es tu futuro, que cada átomo, que cada grano de materia es espiritual, que es una esencia vibracional del espíritu, que el espíritu es todo cuanto existe. Yo no diría una unión entre el cosmos, Dios y el hombre, porque Dios es el cosmos es Dios y el hombre son los dos. Así que es vivir en ese estado de unidad y de integridad, y no solo de profundo respeto, sino de profundo disfrute, porque tú eres parte de mí, porque esto que me como es de mi propia naturaleza, porque la naturaleza que yo miro
la estoy creando, la estoy recreando, porque cuando florece la flor estoy floreciendo, porque cuando llueve estoy lloviendo, volvemos a lo árbol, sí, yo diría lo lluvia, lo sol, lo universo que todos somos, y si lo admitiéramos entonces seríamos como niños, humildes y sencillos e inocentes, y estaríamos en el reino de los cielos, que es el reino de la infancia permanente, el reino de la inocencia. Qué bueno que pudiéramos restaurar esa inocencia porque es allí donde vive el aprendiz que permanentemente se renueva. Y entonces, ¿qué tal si cerramos volviendo al principio del que hablábamos hace rato, que es desde esa inocencia de donde se hace uso de los sentidos con sentido que prende y aprende en el corazón? Qué maravilla. ¿Qué es la espiritualidad? No es traer algo abstracto, intangible, un dogma, una creencia para separarse del mundo, sino es la forma de estar en el mundo como parte del mundo. Ni siquiera buscar a Dios, ¿no? Porque si lo buscas es Es que no porque no está. sabes que está dentro de ti, es porque estás fuera de ti mismo, es regresa a ti mismo, que tú eres Dios, tú eres el universo, tú eres el sentido de vivir, tú eres la vida. Uno busca muchas veces el sentido de vivir afuera, pero no sabe que el sentido es la vida. Y la vida es lo que vibra en ti, pero lo que vibra en ti está vibrando en todo aquello que ves, aquello con lo cual te relacionas. Bueno, Luz, me encantó reencontrarte, que volvamos a filosofar, a Me encanta. soñar y entonces Y a sembrar. invitémonos y a sembrar, Te claro. invito al Sí, huerto escuela a sí. sembrar. Yo voy al huerto escuela. Entonces vamos a proponernos periódicamente, cuando la vida nos dé la Encontrarnos. oportunidad de encontrarnos así o por la red y seguir charlando, porque la vida es un conversatorio muy rico. Que la Muchas, vida siga conversando este instante en nosotros. muchas Muchas gracias a ti. gracias.